Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Mi nombre es Henry Romero. Soy residente de primer año y vamos a hablar hoy, el día de hoy, un tema bastante interesante y complejo de ver en el servicio de radiología y en todo lo que es la medicina, ya que son enfermedades que pueden parecer y no serlo. Entonces, vamos a tratar de definir las características de cada una de estas lesiones osteolíticas, y les pongo benignas entre asteriscos porque el capítulo del libro que nos ofrecieron de referencia también va a hacer hincapié en algunas lesiones que son de características malignas para tenerlas en claro, y solo las vamos a mencionar debido a que estas tienen unas características osteolíticas. Bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar. Inicialmente, pues voy a darles un pequeño repaso embriológico, anatómico e histológico de los huesos, y con ello vamos a ir introduciéndonos más en la definición, etiología y la epidemiología de las lesiones osteolíticas. Posteriormente, vamos a hablar de características clínicas y radiológicas generales que nos van a ayudar a hacer un diagnóstico de estas lesiones, y como el libro de Helms, The Fundamentals of Skeletal Radiology, nos habla de esta mnemotécnica que se llama Fechnomagic. Entonces vamos a centrar en el desarrollo de las patologías englobadas en esta mnemotécnica. Bueno, primero que todo, la embriología determina cómo se desarrollan los órganos en el adulto, y tanto así son los órganos del sistema musculoesquelético, lo cual conlleva a que se den de diferentes formas y que haya muchos mecanismos moleculares implicados para su desarrollo. Primero que todo, sabemos que los órganos se desarrollan en el periodo de embriogénesis a nivel antes de las 8 semanas, y es así también que los órganos musculoesqueléticos van a iniciar un desarrollo de diferentes, por diferentes procesos. Y en el caso de los huesos, que es lo que nos va a incumbir el día de hoy, es que tienen dos tipos de desarrollos embriológicos. Uno intramembranoso, en el cual el hueso se forma desde el mesodermo mesenquimatoso, forma una membrana y empieza la calcificación desde la nada, y ese tipo de osificación se presenta principalmente en los huesos de la cara, huesos planos. Pero, en cambio, los huesos que son de las extremidades o de los miembros suelen tener más bien una osificación endocondral. Eso significa que primero forman un modelo de cartílago que luego va a formar calcificaciones, y así va a darnos el desarrollo de un hueso de adulto como tal. Por ello vamos a hablar un poco de estos tipos de desarrollos. El de tipo intramembranoso no lo vamos a tocar tanto porque la mayoría de los huesos que vamos a tocar van a ser de los miembros, y entonces en estos, como mencioné anteriormente, el desarrollo es de una osificación endocondral, y para ello debe existir primero un modelo de cartílago por el cual se va a permitir la osificación, ya sea por un centro de osificación primario, que usualmente es la diáfisis de los huesos largos, y un centro de osificación secundario que suele estar ubicado a nivel de la epífisis de esos huesos largos. Entonces, para ello, vamos a tocar que dentro de ese modelo de cartílago van a suceder diferentes procesos que van a llevar a la formación de un hueso maduro. Pero ya cuando el bebé nace y surge la osificación endocondral fuera de útero, van a depender usualmente del crecimiento, y el desarrollo de los huesos va a depender de una placa de crecimiento que se llama metáfisis, que es la unión de la diáfisis y la epífisis. En ese punto está una placa de cartílago que permite el crecimiento. Esa placa de cartílago va a tener diferentes fases de desarrollo del hueso, en donde van a haber diferentes células derivadas de los condrocitos que van a proliferar, van a madurar, y por último van a degenerarse al llenarse de calcio y dar así como tal un cartílago calcificado. Y por último, el cartílago calcificado va a sufrir diferentes cambios para darnos el hueso como tal, ya sea un hueso esponjoso, que es el que constituye las porciones internas de la médula ósea, donde se encuentra la médula ósea de los huesos, y la parte externa, que es la corteza, o el hueso cortical, que tiene una forma más densa en el alojamiento de los órganos. Entonces, habiendo mencionado ello, mis compañeros ya han tocado un poco de la anatomía de los huesos, y sí, sabemos que existen 206 huesos en el cuerpo, pero que están divididos de acuerdo si son huesos axiales o si son huesos de los apendiculares, o sea, de los miembros. Es por ello que
mencionar los huesos axiales, desde el cráneo hasta la terminación de la columna vertebral en el coxis y el sacro. Y los miembros de los huesos del esqueleto apendicular son los de los miembros, como ya, para no ser más redundante. Entonces, estos huesos están constituidos de diferentes formas. El hueso compacto tiene un sistema histológico que está constituido por los canales de Havers, en donde se encuentran depositados dentro de ellos, en las lagunas, los osteocitos. Los osteocitos son las células formadoras de hueso en su estado ya inactivo prácticamente, porque los que forman como tal el hueso son los osteoblastos, que al secretar una matriz osteoide permiten que la hidroxiapatita de calcio se deposite y con ello dar la osificación del hueso y hacer endurecer esa matriz ósea. Con ello, también existe un balance en el crecimiento y el desarrollo del hueso, ya que este es a pesar de ser un tejido duro o de consistencia dura, es un tejido dinámico, ya que existen también otras células llamadas los osteoclastos que juegan un rol importante en la resorción ósea. El hueso constituye uno de los almacenamientos más importantes de calcio y magnesio, además de fósforo, en todo el cuerpo, ya que cuando a nivel sérico hay disminuciones del nivel de calcio o aumentos del nivel de fósforo, estos permiten que se resorba hueso a nivel óseo, ya valga la redundancia, y que permitan la elevación del calcio a nivel sérico para no tener alteraciones metabólicas. Ok, con ello ya vamos a tener un fundamento tanto embriológico, anatómico e histológico de cómo están formados los huesos. Además, debo mencionarles que la porción externa que rodea al hueso se le llama periósteo, y es importante tenerlo en cuenta porque el periósteo es ese tejido que protege la parte externa de los huesos y que va a determinar ciertas características de una alteración patológica, ya sea algo benigno o algo maligno, y de eso vamos a hablar pronto. Ok. Habiendo mencionado ese preámbulo, los tumores óseos de los que yo les voy a hablar van a ser esencialmente benignos, pero esto significa que van a tener características de que el proceso va a ser localizado o que no va a tener extensión o invasión a tejidos adyacentes o a tejidos a distancia. Eso implica que debería centrarme solo en benignos, pero en la bibliografía consultada, hablar de Phecnomachic, vamos a rasguñar algunas de las lesiones malignas, entonces para que tengan presente que las voy a mencionar. Bueno, y es importante también decir que como radiólogo, al estar leyendo tanta literatura, se observa que la radiología juega un papel muy importante en el diagnóstico y en el seguimiento de estas patologías, ya que con una simple radiografía que se puede tomar por cualquier otra cosa, se pueden detectar lesiones incidentales y esas lesiones incidentales determinar si son de carácter benigno o si tienen características sospechosas para darle seguimiento posterior. Y también algunas pueden diagnosticarse únicamente con la morfología que muestra en la radiografía del miembro en el cual se está tomando. Además, hay que tener en cuenta que la edad del paciente va a ser uno de los factores más importantes que va a jugar un papel relevante en el diagnóstico de estas patologías y saber si vamos a tener una sospecha hacia algo maligno o hacia algo benigno. Bueno, vamos a clasificarlos en tumores y lesiones similares, benignos y malignos, pero como mencioné, voy a mencionar ciertas lesiones malignas para tenerlos en cuenta, ¿ok? Según la Organización Mundial de la Salud, en la nueva clasificación, yo solo resumí acá las lesiones benignas, que son las que vamos a mencionar por encima, y algunas y otras las vamos a mencionar más a profundidad. Los que son formadores de cartílago, como el osteocondroma, condroma, hiperostal y condromatosis, condroblastoma y todos esos van a ser mencionados en algún punto. También los tumores formadores de hueso, como el osteoma osteoide o el osteoblastoma, y así vamos a irlos mencionando de acuerdo a cómo van apareciendo de acuerdo a esta mnemotécnica, Phecnomachic, ok. Según esta bibliografía, los tumores o lesiones óseas líticas pueden ser de múltiples etiologías, pueden ser hasta de origen congénito o del desarrollo, como son cuando se altera la formación normal del hueso, puede generarse esas lesiones líticas benignas, o también por desórdenes metabólicos, ya sea por alteraciones hormonales o endocrinas. También pueden ser lesiones primarias o que vengan desde otro origen, o sea, ya sean pues, de origen tumoral
de tipo metastásico al invadir el hueso, ya que el hueso es uno de los órganos que se ve muy afectado por la metástasis. Y siendo así, se dice que hasta un 79.3% de las lesiones musculoesqueléticas las constituyen las lesiones líticas benignas que van a ser englobadas el día de hoy. Y que las lesiones benignas tienen un leve predominio femenino, no siendo así las lesiones malignas que va a mencionar mi compañero el día de mañana, en cuando hay un leve giro hacia la predominancia en hombres. Y las lesiones que son más frecuentes son el osteocondroma, el encondroma y los quistes óseos simples. Es importante mencionar que entre más joven sea el paciente, más probable sea que tenga una lesión benigna, pero no descarta que posea una lesión maligna de acuerdo a las características que se van a evaluar. Entonces, según este autor, Jim Wood, menciona que las lesiones osteolíticas que más se van a ver en un hueso van a ser metástasis hasta un 95% y solo un 5% van a provenir desde un tumor primario de hueso. Y siendo ello de las lesiones benignas más comunes, el osteocondroma constituye el 35%, y luego seguido del encondroma, o sea que son tumores formadores de matriz condral, los tumores de células gigantes son 15%, y por último, los osteoideostoma y la displasia fibrosa hasta un 5%, y otros tumores que vamos a ir mencionando poco a poco. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un hallazgo en una radiografía, ya sea incidental o porque estábamos buscando algo debido a la clínica del paciente, vamos a tener que hacernos varias preguntas. Primero, la edad, el sexo del paciente nos van a ayudar a determinar cuál puede ser la mejor posibilidad diagnóstica para ellos. Si la lesión es solitaria o múltiple, tiene mucho que ver, ya que si es solitario puede ser que sea un proceso benigno, pero si es un proceso múltiple podemos ir pensando ya y asociándolo con la edad si ya es un proceso maligno, tipo metástasis, o un proceso de mieloma, que también se va a mencionar el día de hoy. La localización es muy importante, ya sea si es un hueso plano, un hueso largo, si es en la epífisis, si es en la metáfisis o la diáfisis, si es en la superficie articular, todo eso es importante. Y por último, vamos a mencionar cuáles son las características de esta lesión que tiene en la radiografía, cómo son los bordes, cómo es la destrucción ósea que está causando, la reacción perióstica en respuesta a esta lesión y si existe o no una tumoración de partes blandas, además de ello, si posee o no una matriz condroide o osteoblástica. Entonces, basados en ello, vamos a hablar de algunas características generales que se pueden dar para ir determinando si una lesión es benigna o maligna. Entonces, la reacción perióstica es uno de los factores muy importantes para poder determinar si una lesión tiene características benignas o malignas. La reacción perióstica es cómo el hueso responde ante una noxa cualquiera. En este caso vamos a decir que es una noxa debido a una lesión, por decirlo así, benigna o una lesión propia del hueso o secundaria, ya sea por metástasis. Y si la reacción perióstica es continua, es en capas simples y eso determina que van a ser más una lesión, una forma benigna. ¿Y qué significa esto? Que una reacción perióstica sea continua en capas simples y que no tenga características benignas, que tuvo suficiente tiempo el periósteo para reaccionar a la noxa y acoplarse a esta alteración y así dar una reacción perióstica continua de capa simple y de forma que nos va a dar una lesión más benigna. En cambio, cuando ya es una lesión interrumpida con múltiples capas y que tiene alteraciones en esta morfología, ya podríamos ir pensando que no tiene características benignas, sino que el crecimiento de esta lesión es más grande o más rápido que lo que el mismo periósteo puede reaccionar al crecimiento de esta lesión. También es importante tener en cuenta si es multicapa o si es laminada o si la lesión, la reacción perióstica es amorfa o espiculada o si forma también un triángulo de Codman. Estos tipos de lesiones que están enumeradas en el segundo cuadro son características de una reacción perióstica de una lesión de tipo maligno. Entonces, pero no solo de tipo maligno, también pueden ser lesiones benignas de crecimiento rápido, como la infección, o como la osteomielitis, que es una de la gran simuladora a nivel de las lesiones de hueso, que la vamos a tener en cuenta en todos los diagnósticos diferenciales. El granuloma eosinofílico, el quiste aneurismático, el osteomastoide, traumatismo y hemofilia son lesiones benignas que pueden tener una reacción perióstica anómala. Entonces, este diagrama nos muestra los tipos diferentes de reacción perióstica. Si es una reacción sólida, continua, unicapa, eso nos va a determinar que es una reacción perióstica
en base a una lesión benigna. Y cuando también puede ser sólida, pero con bordes irregulares también, eso es algo benigno. Pero cuando ya la reacción perióstica es multicapa o en capas de cebolla, eso nos dice que el periósteo ha tenido que ir cambiando cada vez que la lesión va creciendo más y más. Es por ello que se genera esa morfología como en capas de cebolla, y eso ya es algo maligno que nos debe llamar la atención. También puede ser que el periósteo tenga una morfología en cómo presentar espículas o como el pelo bastante elevado, o en en rayos de sol. Esos son tipos de lesiones o reacciones periósticas de tipo maligno o de características malignas, o si es irregular o amorfo, o si es tan grande el crecimiento de esta lesión que superó el periósteo y ahora solo dejó una porción del periósteo que forma un triángulo, y ese triángulo se llama triángulo de Goldman, que también es una reacción perióstica de tipo maligno. Bueno, habiendo mencionado la reacción perióstica, también es importante saber qué es la zona de transición. La zona de transición es como la interfaz entre el hueso bueno y el hueso que está siendo alterado por una anoxa. Y en este caso, si hay una lesión con un borde bien delimitado y definido, podemos decir, uy, sí, puede ser algo benigno. Pero teniendo en cuenta las características clínicas del paciente, si tiene paciente mayor de 40 años con bordes bien delimitados y definidos, siempre hay que ponerle la duda porque pueden ser un proceso maligno, ya sea metástasis o mielomas. Ok. O cuando tenemos zonas de transición con un borde imperceptible o mal definido. Estas son características malignas, y aunque hay ciertas lesiones de tipo benigno que pueden generarla, como la infección o sea, osteomielitis o el granuloma eosinofílico, también pueden darnos este tipo de alteraciones. O cuando tenemos que tiene una característica apoliada o que hay una mala zona de transición porque está invadiendo la médula ósea. También el mieloma múltiple, el linfoma o infecciones o el granuloma eosinofílico pueden darnos este tipo de zonas de transición. Entonces, eso va a determinar el tipo de afectación del hueso, si es una afectación de tipo geográfica, si es una reacción de tipo apoliada o permeativa. Entonces, este tipo de alteraciones nos van a determinar si la lesión está bien delimitada, tiene un borde esclerótico o una zona de transición estrecha. Eso nos va a orientar a algo que es benigno. Pero si la zona de transición es mal definida, con bordes no bien definidos, entonces la zona de transición va a ser más grande, y al tener una zona de transición más grande significa que la diferencia entre donde está el sitio de la lesión y el hueso sano es más amplio, entonces no se define adecuadamente en los bordes de la lesión, y es por ello que indica que el crecimiento de esta lesión es bastante marcado, y es por ello que el hueso se está afectando con mayor rapidez. Otra cosa que hay que tener en cuenta es si existe o no destrucción cortical. Hay ciertas lesiones que son solo de la cortical del hueso, pero también tener en cuenta que hay lesiones malignas de alto grado o lesiones benignas localmente agresivas, que ya vamos a mencionar algunas de ellas, que pueden generar destrucción cortical. Y esto hay que tenerlo en cuenta. También, cuando hay una formación de hueso, sobre una lesión que está destruyéndolo, entonces eso también se le puede hacer, en inglés se llama bowing, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay ciertos tipos de tumores, por ejemplo el osteosarcoma, que puede diseminarse a través de los canales de Havers y sin causar destrucción cortical, lo cual da un poco de miedo, ya que no vamos a ver una destrucción cortical como tal, pero sí va a estar diseminado por otras porciones del hueso. O también, como en el caso de los tumores de células gigantes, que pueden tener un comportamiento un poco agresivo y firma con mixoide, también pueden generarnos una destrucción cortical importante, y es que hay que tenerlos como diagnósticos diferenciales cuando veamos esas características. Entonces, habíamos mencionado, ¿verdad?, que el proceso benigno da una destrucción tipo cortical con bordes bien definidos y con algo bien nítido, una lesión bien nítida, pero cuando tenemos un proceso moteado o vamos a pensar que esa lesión pueda ser maligna, o cuando tenemos un patrón permeativo donde no se define adecuadamente una lesión como tal, sino que son múltiples lesiones pequeñas de radiolúcidas que no tienen una morfología adecuada. Entonces eso significa que está siendo afectada con gran avidez la médula ósea, y con ello podemos determinar que son procesos de crecimiento rápido, y al tener un crecimiento rápido eso nos indica malignidad. Otra cosa es la matriz. La matriz, usualmente los tumores pueden ser
formadores de matriz ósea o formadores de matriz condroblástica. Entonces, cuando tenemos una matriz condroide, esta puede calcificarse y formar a ciertos puntos como calcificaciones en anillo y arco, o pueden ser calcificaciones floculares o punteadas, o en palomitas de maíz. Todo eso van a ser relacionados a tumores de que forman matriz condroide, pero no dice si van a ser benignos o malignos también. Y por otro lado, están los que forman matriz osteoide. La matriz osteoide la forman aquellos tumores que están basados en células óseas, y dan osificación trabecular y pueden darnos formación de hueso en morfología de nubes o algodonosos, solo para tenerlo en cuenta. Entonces, este es un diagrama donde vemos que la matriz condroblástica tiene calcificaciones anulares o en punto y coma o en arco y flecha, y en cambio la osteoblástica tiene densidades como algodonosas o en morfología de nubes. Entonces, habíamos mencionado que la localización es muy importante. Así son en huesos axiales o apendiculares, si son huesos planos, o si está, en qué lugar del hueso está localizado. Eso va a ser determinante para el diagnóstico. Si está dentro o excéntrico, o si está justo en la cortical, son características que tenemos que tener en cuenta. Y es por ello que vamos a poder describir de diferentes formas dónde está localizado la lesión. Si está yuxtacortical, como en estos puntos que está marcando la imagen, o si está dentro de la articulación, si está subcondral, o sea, debajo del cartílago de la articulación, o si está intramedular o central, si está excéntrico, si está ya en la cortical, o si está superióstico o yuxtacortical, o sea, al lado de la cortical. Esos son datos importantes que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque hay ciertas lesiones que tienen una preponderancia por ciertas regiones del hueso, y es por ello que un quiste óseo solitario, que es una lesión benigna, suele encontrarse en una localización central a nivel de la metáfisis y de la epífisis. El encondroma en la localización central y la displasia fibrosa igual. Otros, en cambio, tienen una localización más cortical. Y es importante mencionarles que cuando estamos hablando de las vértebras, y ya se ha mencionado en otras clases, cuando encontramos lesiones en la región anterior, usualmente van a ser lesiones malignas, y es por eso que hay que tenerla en cuenta. Y esas lesiones malignas pueden ser desde un linfoma, un sarcoma de Ewing, hasta metástasis. En cambio, cuando ya vemos que están localizadas en la región posterior de las vértebras, usualmente van a ser lesiones benignas, usualmente, ¿verdad? No significa que siempre van a ser la regla. Pueden ser osteoblastomas, osteomastoide, quiste óseo nerismático u osteocondromas. Cuando hablan de la edad, las bibliografías dicen, esta es la edad donde yo pongo más énfasis para poder darle un seguimiento a este paciente o para ofrecerle una posibilidad diagnóstica diferente. Y en este cambio estamos hablando de que los 40 años significa no solo el hecho de que ya se superó la primera edad, sino que los 40 años demarcan si yo le debo poner más énfasis a ciertas lesiones que parecen tengan características benignas, pero me hacen dudar porque aquí ya debo incluir en los diagnósticos diferenciales ciertas lesiones que son puramente malignas, como el mieloma múltiple y las metástasis de otros orígenes. Entonces, cuando yo tengo un paciente, debo primero fijarme en el sexo y la edad. Entonces, hay ciertas lesiones que van a predominar en ciertas edades. Por ejemplo, en la segunda década, que es desde los 10 a los 20 años, el quiste óseo nerismático es el primer lugar, pero le siguen el condroblastoma, que es otra lesión de tipo benigna. Y aquí se ve el sarcoma de Ewing, que es uno de los tumores óseos malignos que más se da en la edad pediátrica. La extisis de la célula de Langerhans, osteosarcoma, fibroma no significante y el quiste óseo simple, ¿ok? Ya cuando vemos en la tercera y cuarta década ya empiezan a aparecer ciertas lesiones de comportamiento maligno, especialmente el linfoma y el osteosarcoma. Ya cuando hablamos de la quinta, séptima década, casi todos son lesiones malignas. Entonces, por eso es importante saber la edad del paciente. Vemos que existen condrosarcomas, cordomas, fibrosarcoma, linfoma, metástasis y lo mieloma múltiple, que ya me voy a cansar de mencionarlo, creo, en esta exposición. Bueno, como todos sabemos, puede ser que el paciente llegue, ya sea por una sintomatología o que sienta que necesita hacer una evaluación médica por algo del hueso o que vaya por cualquier otra patología. Entonces, usualmente, cuando encontramos una lesión lítica en el hueso, pueden ser muy frecuentemente un hallazgo incidental. O pueden ya, cuando el paciente va por dolor óseo, o van por dolor, o hinchazón, o aumento del diámetro de una región en particular, puede encontrarse dolores o masas, o
como lo más común, que lleguen asintomáticas. Puede haber dolor relacionado con la actividad o debido a la reacción de una reacción perióstica. Y es por ello que ciertas lesiones benignas como la displasia fibrosa, el encondroma, el fibroma no cistificante, el quiste óseo solitario, pueden dar dolor que puede persistir sin la actividad, pero eso no es indicativo, ¿verdad? El examen físico es muy importante tenerlo en cuenta porque no solo es, sí, viene con dolor, la vamos a hacer una radiografía. También eso es importante tenerlo en cuenta que la clínica no solo se fundamenta en la anamnesis, sino también en el examen físico. Y, por ejemplo, encontrar manchas de café con leche en la piel, con bordes bien definidos, como en la costa de California, según lo que mencionan las bibliografías, eso significa que la lesión va más hacia una neurofibromatosis. Pero cuando ya tenemos manchas de café con leche con bordes irregulares, como en la costa de Maine, pueden ser cambios de otras patologías que ya las vamos a mencionar. Y es importante también tener en cuenta que se deben hacer todos los pasos del examen físico, inspección, palpación, si hay cambios con la movilidad, si hay alteración de la movilidad de articulación, y todo eso tiene que ser importante para contribuir al diagnóstico por imágenes. Entonces, habiendo pasado todo ello, vemos que la radiografía va a ser nuestro punto inicial de investigación de tumores o de lesiones a nivel del hueso. Entonces, primero, con una radiografía y unos hallazgos radiográficos típicos de una lesión benigna y la edad, yo ya puedo decirle, este paciente no necesita mayor estudios, con ello ya poder darle un diagnóstico. O también la radiografía es tan importante que nos puede decir, estudiar el punto donde el paciente le duele y ver si hay una lesión en ese punto, dar la localización, en qué parte del hueso está localizada y si tiene características agresivas, si la lesión está bien delimitada o no, si está causando una expansión cortical o una rotura cortical, o si posee o no una matriz condroide o osteoide. Aunque la radiografía es el punto inicial, no siempre nos va a dar el diagnóstico. Es por ello que cuando tenemos lesiones que asocian una masa en partes blandas, la radiografía no va a ser muy útil. Entonces ahí entran en juego otras modalidades diagnósticas que permiten un diagnóstico certero cuando la radiografía carece de esas cualidades. Entonces, la radiografía me permite ver el borde, la matriz, si tiene una reacción perióstica, si tiene destrucción cortical y cómo es la destrucción del hueso. Si tiene extensión a parte blanda, dijimos que no va a ser el mayor fuerte de la radiografía, pero sí nos puede dar la localización, que son otras características muy importantes. Y asociando todas estas características, podemos decir si una lesión es benigna o maligna de acuerdo a las características de la radiografía. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de las patologías que nos han traído el día de hoy. El Phlegmomagic. Entonces la F es una mnemotécnica en inglés. Vamos a empezar con fibrous dysplasia. Entonces la displasia fibrosa es aquella patología que se genera por una alteración en el desarrollo de los huesos, y en sí no es hereditaria, pero se da una mutación a nivel del gen que codifica su unidad G de una de las proteínas de membrana, que aumenta la producción de AMP cíclico. La producción de AMP cíclico estimula a los condrocitos y a los fibroblastos a producir mucha matriz condroide, y esto genera que se produzca tejido fibroso estructuralmente desorganizado con islas de tejido óseo inmaduro. Eso significa que esa porción de hueso donde hay displasia fibrosa no se está modelando, no se está formando adecuadamente, y eso es por ello que los pacientes pueden tener alteraciones tanto estructurales como funcionales de estos huesos. Con una frecuencia de hasta 1 sobre 30.000 nacidos vivos, estas lesiones pueden condicionar bastante la vida del paciente si tienen características de cierta forma. Se supone que constituyen hasta un 5% de todas las lesiones de hueso y que pueden ser de varias modalidades de presentación. Pueden ser tanto monostótica, o significa que solo hay una lesión, o poliostótica, significa que hay varias lesiones y que usualmente van a ser solo unilaterales, o sea, van a irse a un solo lado. También puedes ver afectación craneofacial y una modalidad bastante que se ha aislado, que es el querubismo, que es una afectación de la mandíbula, donde se le ha dado ese seudónimo, ya que se supone que las personas, especialmente los niños, que son los que padecen de displasia fibrosa de tipo querubismo, tienen una apariencia angelical. Eso es lo que como la bibliografía lo describe. Además, es importante mencionar que la displasia fibrosa puede parecer cualquier cosa, y entonces por eso este libro de Helms dice que es hasta irónico empezar con algo que puede parecer cualquier cosa, ya que esto genera que al principio, al no conocer este tipo de patologías, se entre en duda y no dar un diagnóstico certero. Es importante mencionar que
a pesar de hacer una alteración del desarrollo del hueso, no va a generar dolor y que usualmente no posee una degeneración maligna. Se supone que la forma más frecuente es la forma de monostática sobre la poliostática. Entonces, va a ser más frecuente encontrar una lesión única a encontrar lesiones múltiples. Ok. Es por ello que debo mencionarles que este tipo de lesiones van a predominar en ciertas áreas del cuerpo. Y es por ello que en esta radiografía AP de un brazo derecho, lo que vemos es una radiolucidez expansiva que se encuentra, en la literatura la describe como lesiones largas en un hueso largo, que va a tener un borde o un anillo esclerótico no tan definido y que puede poseer desgaste endóstico que en esta radiografía obviamente no se percibe adecuadamente. Usualmente las lesiones de tipo displasia fibrosa no poseen periostitis, o sea, no hay una respuesta perióstica a este tipo de lesiones. Y cuando están afectando otras porciones del cuerpo, por ejemplo, en este caso es una radiografía AP de cadera derecha, donde vemos una lesión bien circunscrita, totalmente diferente a la anterior, es bien circunscrita con anillo esclerótico bien demarcado. Esta es otra forma o modalidad de presentación de la displasia fibrosa y es por eso que se dice que puede parecer cualquier cosa y puede confundir con otro tipo de lesiones y es importante hacer la asociación cuando vemos que uno de los huesos planos que más suele ser afectado son las costillas y en esta vemos un arco costal que está bien radiolúcido, que tiene aumento del espesor, que tiene aparentemente trabéculas en el interior, pero que es característico de una displasia fibrosa a nivel de las costillas, que es uno de los huesos planos que más se afecta después de los huesos largos como el húmero y el fémur. Ok, vemos otra radiografía de otro paciente, pero acá a nivel de la tibia, con una vista anterior y una vista lateral, vemos una lesión que es radiolúcida de forma oval, que es expansiva y que no tiene un borde esclerótico bien definido, pero que al cumplir esas características, decimos que es algo benigno y a partir de eso podemos decir que este paciente no va a necesitar un seguimiento con otros métodos diagnósticos posteriores. También puede afectar la región de la articulación de la cadera y cuando esto sucede, especialmente a nivel del fémur proximal, puede generar una alteración de la morfología de la cadera, dando así lo que se conoce como bastón de pastor o también puede generar el pico del oro, que es otra deformidad del cuello femoral y que si ustedes son un poco imaginativos es como que se ha alterado la morfología de la porción proximal del fémur y forma un bastón. Y lo que se puede observar dentro de ese fémur es que hay radiolucidez en comparación al contralateral, se ve aumentado de tamaño, una radiolucidez que afecta desde la cabeza del fémur hasta la región del tercio proximal y que no hay una reacción perióstica bien definida. Eso es bien característico de las lesiones de tipo de displasia fibrosa a nivel del fémur. Se dice que sí, el fémur puede ser afectado del solo, pero que si hay afectación de la pelvis y no hay afectación del fémur, eso ya puede considerarse que no es displasia fibrosa, porque cuando se afecta la pelvis, también se debe afectar el fémur como regla general. Es por ello que vemos acá, a nivel de la ala del ilion del lado izquierdo, hay afectación con lesiones radiolúcidas que no están bien circunscritas y además de ello hay afectación del cuello y de la parte de la región intertrocantérica del fémur del lado izquierdo. Ok, como mencioné, esta lesión puede parecer como cualquier otra patología. En esta radiografía AP de un miembro inferior, se ve que a nivel del fémur hay una radiolucidez que no está bien definida, que no tiene una reacción perióstica como tal, pero que al ser una lesión radiolúcida en un hueso grande y que es uno de los huesos más frecuentemente afectados por la displasia fibrosa, se dice que es uno de ellos. Además, es importante tener en cuenta que no solo vamos a hablar de la displasia fibrosa como tal, sino también cómo diferenciarla a ella de otras lesiones. Y cuando hablamos de diagnósticos diferenciales tenemos que tener en cuenta que existe
el diagnóstico diferencial con el quiste simple, que en el cambio el quiste simple es más localizado, es bien radiolúcido y va a estar de una localización bien específica que vamos a mencionar más adelante. También vamos a mencionar como diagnósticos diferenciales el quiste aneurismático de hueso, que es importante tenerlo en cuenta, y otros como el fibroma no osificante. Ahora, cuando encontramos lesiones monostóticas, también podemos encontrar lesiones de afectación menos frecuente, como por ejemplo en esta metacarpo de la mano, donde hay una radiolucidez bien delimitada y que afecta la morfología del hueso. Además de ello, condiciona que haya alteración, y esta es otra vista de esa misma mano donde se puede definir esa radiolucidez bien delimitada a la metacarpo de esa mano. Ok, mencioné que puede ser poliostótica, entonces significa que puede afectar más de una lesión, y cuando eso sucede vamos a ver afectación usualmente unilateral, pero en este caso de estas radiografías de pelvis vemos que existe afectación tanto de los huesos coxales como de los fémures de forma bilateral, y eso es indicativo de que puede haber otros patrones de la enfermedad, como lo vamos a mencionar más adelantito. Ok, eso significa que hay una forma poliostótica que se asocia a alteraciones en la piel y a alteraciones endocrinas. Eso es una triada del síndrome McCune-Albright, en el cual solo ocurre en el 2 al 3% de los casos, y esta es una displasia fibrosa poliostótica, significa que más de una lesión y suele afectar más un lado, y en este diagrama lo que vemos es que se afecta más el lado izquierdo preponderantemente, ya sea la tibia proximal, fémur, a nivel de la articulación de la cadera, el hueso coxales y el húmero, además de la quijada, como ya lo hemos mencionado con el querubismo. Entonces tenemos esta radiografía AP de la articulación de la cadera del lado izquierdo, donde vemos una radiolucidez bien concéntrica a nivel de la región intertrocantérica hasta la cabeza del fémur, donde aumenta el diámetro de la lesión, no hay una reacción perióstica como tal y no hay un anillo esclerótico bien definido. Ok. Ahora, en cambio, en esta radiografía de este paciente, se identificaron que no solo estaba afectado un lado, como el caso anterior que ya les he mencionado, sino que hay lesiones radiolúcidas que no están bien circunscritas, pero que afectan casi toda la extensión de los huesos fémur. Entonces, esto fue característico del síndrome McCune-Albright en un paciente que ya en el examen físico poseía manchas a nivel de la piel como en café con leche, y además endocrinopatías, que las endocrinopatías pueden ser muy variadas, desde hipertiroidismo, hipercortisolismo, pubertad precoz y otras alteraciones que van relacionadas con alteraciones a nivel del eje hipotálamo-hipófisis, especialmente con la secreción de las hormonas de la hipófisis. Ok, en esta otra radiografía, a nivel del húmero, vemos que hay bastante radiolucidez en toda la extensión del hueso, y que está aumentado de diámetro y que no hay una reacción perióstica como tal bien definida a nivel de estos huesos. Okay. Cambiando un poco del chip, vamos a entrar a otra lesión que también es radiolúcida, y que es el encondroma. El encondroma es una de las variedades de los condromas, y esto se dice porque está dentro del hueso. Pues que usualmente es de una localización central. Eso se relaciona a que, como es condroma, se origina del cartílago, especialmente a partir del cartílago hialino. Suele ser una lesión de crecimiento lento, que afecta, cuando vemos una lesión radiolúcida en la mano, lo primero que se nos viene a la mente debe ser encondroma, ya que esta es la lesión benigna que más afecta la mano. Se suele asociar a presentar una clínica de dolor, edema y deformidad, o fracturas patológicas a nivel del punto de lesión. Suele ser más afectado el húmero proximal, el fémur distal y las manos y los pies en un 50% de los casos. Habiendo mencionado eso, esto tiene una localización más central, como mencioné, y a nivel de la metáfisis. Suelen ser lesiones geográficas bien definidas, con calcificaciones punteadas, cuando no están en la mano. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando están en la mano, no presentan calcificaciones como lo había mencionado con la matriz condroide, sino que no presentan calcificaciones. Es una de las variantes bien importantes que tener en cuenta. Cuando están en la mano, no van a presentar calcificaciones, pero cuando están en otra localización, como las que había mencionado, en húmero proximal, fémur distal,
ahí sí van a tener las clasificaciones de la matriz condroide bien determinadas. Entonces, en la mano, las que más se suelen afectar son las falanges proximales, seguidas de los metacarpos, después las falanges medias y las distales y los huesos del carpo. Pero no es extraño encontrar afectación de los otros huesos que con menor frecuencia, ¿verdad? Entonces, para tenerlo en cuenta. Había mencionado que la matriz condroide puede estar calcificada y la matriz condroide calcificada puede ser en arcos y flechas o con puntos en comas, perdón. Puede haber dolor cuando hay afectación de un encondroma, pero no es tan común, por decirlo así, porque cuando existe dolor, ya está diciendo que este encondroma no es del todo normal, sino que puede ser un encondroma con una degeneración maligna, y eso nos debe alertar de que puede estar formando un condrosarcoma o una lesión maligna. Entonces, el encondroma suele tener más orientación hacia los fémur, el húmero y las manos, como ya mencionado, y usualmente son unilaterales. La periostitis suele no ser tan definida como en otras lesiones y esta puede generar un desgaste endóstico también. Como había mencionado, puede tener una degeneración maligna hasta en menos del 1% de los casos se ha asociado a esto, pero solo es cuando estas lesiones, los condrosarcomas ya son otras lesiones que van a mencionarse el día de mañana, así que no voy a profundizar en ellas, en las características de este tipo de lesiones. Además, las lesiones, como mencioné, se pueden encontrar más en la mano y se pueden afectar más las falanges proximales. Entonces, vemos en estas radiografías que a nivel de la falange media del dedo anular, en una vista AP, oblicua y lateral, lo que tenemos es que existe radiopacidad bien circunscrita sin una reacción perióstica como tal, que se va a ver en las diferentes vistas de acuerdo a la radiografía, pero que no cambia la morfología. Y como mencioné, a nivel de la mano, el encondroma no presenta calcificaciones como los que he mencionado, sino que solo va a ser en otras regiones. En este otro paciente se encontró inicialmente que a nivel del dedo anular, a nivel de la falange distal había una lesión radiolúcida sin un borde esclerótico bien definido y sin una reacción perióstica como tal, pero que al hacer las otras proyecciones, la lateral y la oblicua, se delimitó que la lesión pertenecía especialmente y que estaba contenida a nivel de la falange distal de ese dedo y que no merecía mayor estudio porque era una lesión característica de un encondroma. Ok, en este otro caso, otro paciente se le identificó una lesión radiolúcida según un borde esclerótico bien definido y de aspecto lobulado que se encontraba a nivel de la falange media sin mayores estudios posteriores debido a que se caracterizó como un encondroma. Ok, habiendo mencionado la afectación de las manos, que es el sitio más frecuente, y de los pies, que se hace un 50% de los casos, cuando hay afectación del fémur y el húmero y los otros huesos largos, lo importante a tener en cuenta acá es que la matriz condroide va a tener las calcificaciones en arco de flecha o punteadas que había mencionado. Entonces son lesiones bien definidas que se van a caracterizar más por todo por las calcificaciones, porque en esta otra radiografía APD a nivel de la articulación de la rodilla vemos que la afectación no es en la tibia ni es en el fémur, sino que es a nivel de la cabeza del peroné y vemos las calcificaciones bien circunscritas a ese nivel donde está la lesión y que son en punto y coma y arco y flecha como le he mencionado. Ahora a nivel del fémur distal, otra lesión con las mismas características, con las clasificaciones de la matriz condroide que les había referido. Y esta es una vista lateral de ese mismo paciente en la porción distal del fémur con las clasificaciones de la matriz condroide ya mencionadas. Ok, este encondroma puede tener unas modalidades múltiples o encondromatosis, como decirlo así, que es la enfermedad de Ollier. La enfermedad de Ollier es una enfermedad no hereditaria porque no se transmite de los padres a los hijos y que se caracteriza por poseer lesiones múltiples, o sea, encondromas en múltiples regiones del cuerpo. Además de ello, puede haber afectación que este tipo de lesiones dejan de crecer cuando alcanzan la madurez esquelética. Y es importante tener en cuenta que al ser tan múltiples las lesiones pueden generar una deformidad ósea y alteraciones del crecimiento. Ok, se suele afectar más un lado y especialmente afectan más las manos igual que los encondromas. Pueden degenerar
o sea, formar una lesión maligna hasta un 10 a 25% de los casos, pero la modalidad que más lo hace no es la enfermedad de Ollier, sino que el síndrome de Maffucci, que es otra modalidad de encontromatosis que se caracteriza también no solo de los encondromas, sino también poseen hemangiomas a nivel de tejido musculoesquelético. Entonces, esa es la que se ha asociado a mayor degeneración. Okay, en este caso tenemos pacientes, una radiografía AP del miembro inferior a nivel de la articulación de la rodilla de ambos miembros, y vemos que en el miembro del lado derecho hay una afectación con lesiones radiolúcidas circunscritas a nivel de la porción proximal de la tibia y a nivel de la región distal del fémur del lado derecho, que se asociaron con las características de una encondromatosis de tipo de enfermedad de Ollier. Ahora, en este caso, este paciente se le realizó una radiografía de la mano. Igualmente se encontró que había afectación de varios huesos de la misma, con las lesiones de las mismas características, pero que, como mencioné acá, en la mano no tienen la clasificación de la matriz que son características, sino que en la mano no van a poseer esas clasificaciones. Y vemos otra vista de ese mismo paciente de la mano. En esta es una AP y esta es una vista oblicua. Vemos que la afectación se ha localizado a nivel de la falange proximal del primer dedo, falange, el metacarpo y falange proximal media y casi la distal del segundo dedo de este paciente. También estas lesiones, como mencioné, pueden afectar el húmero y pueden afectar no solo el húmero, sino también el cúbito, y ver esa deformidad de las lesiones radiolúcidas con un borde esclerótico mal definido y que asociada a las otras características clínicas hace el diagnóstico. Había mencionado también el síndrome de Maffucci. El síndrome de Maffucci es una variante de la enfermedad de Ollier, pero que acá, además de los encondromas múltiples, va a presentar hemangiomas. Tampoco es hereditaria, pero esta tiene un mayor grado de degeneración maligna que la enfermedad de Ollier. Entonces, en este paciente diagnosticado con síndrome de Maffucci, se le hizo una radiografía posterior anterior de la mano izquierda, donde se identificaba que había afectación de todas las porciones óseas de la mano, desde los metacarpos hasta las falanges distales. Vemos esas lesiones radiolúcidas que no están bien definidas porque están en afectación bien múltiple y que además se encontraba a nivel del antebrazo distal, en esta porción que está amplificada en la imagen de la derecha, ciertas lesiones bien radiopacas, puntiformes, que eran asociadas a hemangiomas, y es con ello que se le dio el diagnóstico de un síndrome de Maffucci. Ok. Después de ello, habría que mencionar que uno de los diagnósticos diferenciales que no tiene que ver nada con malignidad es el infarto óseo, debido a que el infarto óseo, al ser una lesión que genera bordes bien definidos y que es densamente esclerótica, puede confundirse con el encondroma a nivel de los huesos largos, no tanto así como el de la mano, porque ya mencioné que solo en los huesos largos se presentan las calcificaciones de la matriz condroide. Además de ello, posee un borde serpiginoso. Entonces, estaba mencionando que a nivel de esta radiografía de este paciente, en la lateral se aprecia de mejor manera que hay afectación a nivel de la tibia proximal, donde vemos una lesión que tiene claramente radio opaca, con bordes serpiginosos y que es claramente esclerótica, pero que si no tenemos una relación clínica, podemos cerrar el diagnóstico. Es por eso que es importante tener claro que se generan en los infartos óseos. En cambio, en este otro paciente tiene una radiografía AP y lateral de la rodilla del lado derecho, donde se identifican que hay bordes escleróticos bien definidos, que son radioopacos y que tienen ese borde serpiginoso. Entonces, se le hizo el diagnóstico que tenía infarto óseo a nivel del fémur proximal, distal, y de la tibia a nivel proximal de ese mismo miembro. En este otro paciente, donde vemos que existe la radiografía tanto AP del miembro inferior izquierdo y la lateral, donde vemos siempre las mismas características de un infarto óseo. Ok. Ahora voy a cambiarles un poco el tema, que es la siguiente lesión, es un granuloma eosinofílico, que es una de las lesiones que están dentro del abanico de la histiocytosis X. La histiocytosis X es una variedad de patologías que se engloban bajo este nombre debido a que poseen diferentes características, aunque ciertos autores han mencionado que estas patologías pueden ser solo una fase de una patología más global,
y es por ello que el granuloma eosinofílico lo consideran como una de las primeras fases, y en las posteriores fases están el síndrome de Letter-Schwab y Hans-Schüller-Christian, que son lesiones donde ya hay mayor cantidad de lesiones y hay mayor afectación del paciente. Estas lesiones, como el Letter-Schwab, pueden ser progresivas y usualmente se dan en pacientes menores de 3 años y pueden generar daño a órganos viscerales, no solo a los huesos, y pueden llevar a la muerte de los pacientes por la sepsis. En cambio, las lesiones de Hans-Schüller-Christian son lesiones óseas que pueden ser asociadas a diabetes insípida, que la diabetes insípida solo es una alteración, ya sea de la secreción o de los receptores de la hormona antidiurética. Entonces, al no ser utilizada esta hormona antidiurética, se pierde agua y genera una poliuria bastante marcada. Estas lesiones del síndrome de Hans-Schüller-Christian suelen afectar más al cráneo, hasta en un 90% de los casos. Solo lo menciono, pero en el caso de que más nos incumbe el día de hoy es el granuloma eosinofílico. Estas lesiones pueden tener apariencias variadas, pero usualmente solo afectan uno o pocos huesos. Se asocian a cambios clínicos como un edema, inflamación, y pueden generar fiebre. Y cuando afectan la columna vertebral, que es una de las regiones que puede afectar, puede dar un colapso vertebral, y al colapso vertebral va a dar complicaciones por la compresión de las raíces nerviosas. Y también se ha asociado que estas lesiones van a afectar más los huesos planos en un 70% de los casos, y posteriormente en un 25% del cráneo. Por último, la pelvis. Ok, entonces estas lesiones, como mencioné, pueden ser de apariencia variadas, y además de ello pueden asociar una masa de tejidos blandos, lo cual se creería que solo es para las lesiones de característica maligna, ¿verdad? Pero en este caso también pueden presentarlas este tipo de granuloma eosinofílico. O sea, la ubicación usual son el fémur, la pelvis y también los huesos planos de la cara. Y otros atípicos son las costillas y el húmero, para tenerlo en cuenta. Entonces, estas lesiones suelen ser lesiones líticas, pero van a tener diferentes fases. La fase temprana va a ser una fase que puede presentarse como agresiva, o que pueda tener un patrón de lesión permeativo con reacción perióstica laminada. En cambio, cuando estamos hablando de una lesión intermedia, va a tener una radiolucidez más bien definida y demarcada, con un aspecto festoneado endóstico, y que además de eso ya va a tener un anillo esclerótico. Y la masa de tejido blando solo se va a asociar hasta en un 10% de los casos, lo cual no es tan frecuente. Cuando ya tenemos una lesión a nivel tardío, en etapa tardía, la esclerosis periférica es bien marcada, o sea que la lesión ya dejó de ser agresiva, sino que inicialmente suelen ser más agresivas. Entonces, las lesiones son líticas, sin esclerosis reactiva al inicio, pero sí pueden generar ese tipo de esclerosis ya en una lesión más tardía. Uno de los signos característicos que se puede encontrar es el signo del agujero dentro. Un agujero es una radiolucidez dentro de otra radiolucidez, que es bien específica del granuloma eosinofílico. Además de ello, pueden generarnos el cráneo geográfico. Eso significa que el cráneo geográfico solo es que a nivel del cráneo se generan lesiones de tipo geográfico, o sea, bien delimitadas, bien circunscritas, y que son bien específicas para el granuloma eosinofílico, aunque pueden incluirse en ese diagnóstico diferencial otras lesiones que ya les voy a mencionar. La reacción perióstica puede ser benigna, lamelada o amorfa, dependiendo de la etapa que se encuentre, y puede ser tanto monostático o polistático, dependiendo si solo hay una lesión o hay muchas lesiones. Algunas características, cuando esta es una lesión agresiva, también hay que hacerle hincapié que se puede hacer el diagnóstico diferencial con el sarcoma de Ewing, que es uno de los sarcomas malignos de la edad pediátrica, a tenerlo en cuenta, ¿ok? Y en la radiografía, entonces lo que tenemos aquí es que lamentablemente se traslapó la imagen, pero les voy a explicar la imagen que tengo más visual, que es una radiografía lateral de la columna a nivel de la unión dorso-lumbar, en donde vemos uno de los cuerpos vertebrales que está casi colapsado por completo, y esta es una lesión bastante agresiva que, de tipo expansivo, pero que gracias a Dios y al tratamiento médico de este tipo de lesiones de granuloma eosinofílico, pueden generar que se cure este tipo de lesiones y que el cuerpo vertebral quede casi como al inicio, con siempre los daños de la lesión del granuloma eosinofílico, claramente.
Y ese aplastamiento vertebral puede generar los datos de compresión de las raíces nerviosas y así dar datos de signos neurológicos. También pueden ser lesiones radiolúcidas bien circunscritas, en este caso a nivel de la unión de la cabeza del húmero con la diáfisis, y vemos que es una localización bastante central, aunque este tipo de lesiones van a depender de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el paciente, ¿verdad? En este otro caso, estos son pacientes con radiografías, en este caso, en el lado del lado izquierdo de la pantalla, hay una radiografía del húmero del lado derecho, donde habían lesiones a nivel medio, una lesión radiolúcida con un borde esclerótico mal definido, y en el lado derecho eran una radiografía tanto lateral como AP de este paciente, en donde vemos unas lesiones radiopacas bien definidas con un aspecto de una lesión de tipo geográfico. Es por eso que se le llama cráneo geográfico a este tipo de lesiones, ya que pueden afectar especialmente, como he mencionado, huesos planos y en este caso el cráneo. Ok, el granuloma eosinofílico también puede darnos datos de secuestro óseo. El secuestro óseo es una región de tejido que ha sido necrosado y que en este caso se encuentra aislado del tejido viable y que genera una imagen de calcificación dentro de una lesión radiolúcida que va a estar completamente separada de un hueso circundante. Entonces, también hay otras lesiones que pueden dar secuestro óseo, como el linfoma, el fibrosarcoma y la osteomielitis, que son diagnósticos diferenciales del granuloma eosinofílico cuando presentan un secuestro óseo. Ok. Vamos a hacer un cambio un poco a las lesiones de tipo de tumor de células gigantes, que es una lesión donde especialmente son células de tipo osteoclástico. Entonces son lesiones que pueden ser agresivas y que son bastante vascularizadas, y al depender de los osteoclastos van a tener una actividad de desgaste de la matriz o de la corteza de los huesos. Se dice que son benignos, pero hay cierto porcentaje de lesiones que pueden tener una degeneración maligna o tener un comportamiento agresivo, y ese comportamiento agresivo darles una característica como de malignos. Suelen ser más en pacientes adultos, ya sea en los 20 a 45 años, porque estas lesiones ocurren cuando ya se ha cerrado el disco de crecimiento. Suelen tener un cierto grado de recurrencia cuando se tratan quirúrgicamente, y se ha visto que las metástasis ocurren usualmente después de un tratamiento quirúrgico, como un legrado de la lesión a nivel del hueso donde se encontraba. Entonces, y las lesiones metastásicas donde más las presentan es a nivel de los pulmones. Ese tipo de lesiones se encuentran más alrededor de la rodilla, ya sea en el fémur distal o tibia proximal, sacro, y también a nivel del radio. Y otras locaciones atípicas menos comunes son la columna y el húmero proximal. Según Helms, hay 4 reglas que un tumor de células gigantes debe cumplir para dar el diagnóstico. Primero, que va a ocurrir en epífisis cerrada. Significa que el paciente ya no está en etapa de crecimiento, o sea, ya no es un paciente pediátrico. Segundo, la epífisis va a estar localizada a nivel de la epífisis o apoyada sobre la cara articular o a nivel de la cara articular. Además de ello, va a tener una localización excéntrica y que va a ser con una zona de transición claramente definida, o sea que es una zona una radiolucidez bien definida a nivel de las epífisis en un paciente que ya superó la edad pediátrica, o sea que se encuentra a 25-40 años y que tiene una localización excéntrica. Entonces, se definen así: una lesión lítica bien definida con una zona de transición estrecha, que usualmente no poseen un borde esclerótico, pero que dan una destrucción geográfica bien delimitada. Entonces, cuando veo una lesión radiolúcida bien delimitada a nivel de la epífisis y que está casi a nivel de contacto con la superficie articular, voy a dar casi por hecho de que que tiene una localización excéntrica, que es un tumor de células gigantes, aunque no es tan rápido ir a hacer el diagnóstico, sino que hacer toda la asociación tanto de la edad como de las características hace que el diagnóstico sea un poco más acercado a la realidad. Esta es la radiografía lateral de este mismo paciente que les había mostrado anteriormente, donde vemos la radiolucidez bien circunscrita, pero que no tiene un borde esclerótico bien delimitado. Ahora, en cambio, este otro paciente tiene una lateral a nivel
una radiografía lateral a nivel de la articulación de la muñeca, vemos una radiolucidez bien circunscrita a nivel del radio distal, y que en la radiografía AP de la muñeca se vio que la lesión era más grande y más de características más agresivas, ya que había perdido las características de la cortical del radio al nivel distal, y es una localización bien común de el tumor de células gigantes, que por las características ya ser bien localizado, que está a nivel de la epífisis, y en este caso, al ser una lesión más grande, ya no tiene una localización excéntrica, sino más una localización central, pero que al estar cerca de la cara articular, entonces hace el diagnóstico de un granuloma, un tumor de células gigantes. En cambio, es otro paciente con una radiografía oblicua a nivel de la cadera del lado izquierdo, vemos una radiolucidez bien circunscrita a nivel de los trocánteres, y en esta radiografía AP se ve que la lesión no está tan localizada en los trocánteres, sino a nivel del cuello del fémur, en donde se ve que no tiene un borde esclerótico bien definido, pero que al estar cerca de la articulación de la cadera se hace el diagnóstico, y de ser una localización excéntrica se hace el diagnóstico y la edad del paciente de tumor de células gigantes. Luego, en esta otra radiografía de una rodilla del lado izquierdo, vemos que existe una lesión radiolúcida con un borde bien definido, que una localización excéntrica, y la edad del paciente a nivel cercano a la cavidad articular es un tumor de células gigantes, hasta que no se demuestre lo contrario. Este otro paciente, una radiografía AP de la rodilla izquierda, vemos una lesión que ya es tan grande que ya no solo se encuentra a nivel de excéntrico, sino que también a nivel central, y que tiene ciertas septaciones a nivel de interno. También es importante tener en cuenta que esto es uno de los diagnósticos diferenciales de los mielomas o de la metástasis, porque en pacientes mayores, y también puede ser un diagnóstico diferencial de absceso de una osteomielitis subaguda o crónica. Y vemos siempre las mismas características de la lesión. En este caso, en una radiografía AP de la rodilla del lado derecho, vemos que la afectación no es a nivel de la tibia, sino que a nivel de la cabeza del peroné, y es una radiolucidez bien circunscrita a nivel de la cavidad articular de ese hueso. Y esta es otra lesión, siempre característica de un tumor de células gigantes, pero que inicialmente en la radiografía AP se ve como que si fuera el fémur, pero lamentablemente al hacerle, gracias a Dios, al hacerle lateral se ve que es a nivel de la patela, y como la patela es un sinónimo o un equivalente a una epífisis, es ahí donde se pueden también encontrar lesiones de tipo de células gigantes. Ok, ahora, cambiando un poco de tema, el fibroma no osificante es un tipo de lesión benigna que se asocia al defecto cortical fibroso, y lo único que diferencia el defecto cortical fibroso, que es una radiolucidez bien circunscrita a nivel de la corteza, es el tamaño, ya que un tamaño menor de 3 centímetros se califica como un defecto cortical fibroso. En cambio, un defecto mayor de 3 centímetros ya es un fibroma no osificante. Solo es la diferencia de tamaño, porque las características histológicas y comportamiento son realmente las mismas. Es la lesión benigna en hueso que más común se encuentra al ser en un estudio incidental. No significa que es la más común de todas, sino que es la que más incidentalmente se encuentra. Pueden presentar un grado de regresión cuando el paciente ha crecido, y que esta regresión se caracteriza por dejar un defecto de esclerosis a nivel de donde estaba la lesión, pero es bien característico. Son benignos, usualmente asintomáticos, y se localizan más en la metáfisis y a nivel cortical. Los huesos que más frecuentemente son afectados son el fémur y la tibia, como vemos en el diagrama, tanto el fémur distal, tibia proximal y la tibia distal. Pueden tener un borde esclerótico delgado y festoneado y levemente expansible. Son lesiones de no tocarse. ¿Qué significa esto? Que son lesiones que se diagnostican únicamente con la radiografía, porque al hacerle una toma de biopsia, más bien pueden dar características de otras lesiones y generar más bien al paciente una iatrogenia al darle una biopsia que no requería, porque son diagnósticas las radiografías de estos tipos de pacientes. Hasta los 30 años se pueden presentar este tipo de lesiones, y cuando ya se presentan más de 30 años ya hay que pensar en otra cosa, no tanto en un fibroma no osificante. Como mencioné, se pueden curar con esclerosis y desaparecer. En este caso tenemos una radiografía AP de la rodilla del lado derecho, donde vemos una lesión a nivel de la cortical que tiene un borde esclerótico
bien definido que en la radiografía lateral de ese mismo paciente se ve que la localización de la lesión es más posterior. Y esto es importante mencionar porque se supone que estas lesiones suelen afectar más las regiones posteromediales de los huesos. Entonces, al tener este tipo de localización es casi característico. También esta radiografía lateral del tobillo de este miembro inferior, donde vemos que existe una lesión que tiene un borde esclerótico definido, pero que es una radioligidez circunscrita, pero en este caso no se logra definir exactamente en qué porción del hueso está, ya que es una vista lateral. Es por ello que al hacerle la vista anterior se ve que la lesión se encuentra más a nivel de la región cortical del hueso y que el borde esclerótico es bien definido, que suelen ser lesiones más largas que anchas. Eso es importante tenerlo en cuenta, no van a ser de las mismas dimensiones y suelen afectar más, como he mencionado, el fémur y la tibia. En este caso vemos que a nivel distal a nivel proximal de la tibia hay una lesión que tiene radiolúcida, un borde esclerótico bien definido que está a nivel de la cortical. En este otro caso, otro paciente, vemos una lesión a nivel de la cortical asociada a las características del paciente y la edad se le dio el diagnóstico de en este caso, un fibroma no osificante. Me avisan, por favor, si tengo problemas de señal, aparentemente me lo estaban comunicando la red, así que me avisan si me escuchan, por favor. Se la escucha. Ok, gracias. Sí, porque me pareció que estaba inestable la señal nuevamente. Ok, y estas lesiones también pueden ser, en esta radiografía AP de la rodilla del lado derecho, vemos que pareciera que la lesión es más central, pero en la lateral se ve que la lesión se ubica más a nivel de la cortical de este hueso y que tiene el borde esclerótico bien definido y con las características ya mencionadas, un fibroma no osificante, ya que tiene pues, un tamaño más de 3 centímetros. Es importante mencionar que entre los diagnósticos diferenciales de un fibroma no osificante se debe considerar la displasia fibrosa, a pesar de que este tiene una disposición más central o un absceso, y también una lesión de un quiste aneurismático a nivel de hueso. Ok, cambiando de tema, el osteoblastoma es una lesión ya más secundaria, por decirlo así, a un osteomastoide, ya que un osteomastoide se considera que es una lesión de tipo más pequeña que un osteoblastoma y que tiene una cortical o un borde externo más definido. Y el tamaño de este tipo de lesiones va a ser lo determinante, ya que un osteomastoide ya puede ser muy pequeño o estar muy bien circunscrito y darse la definición de un nido de un osteomastoide, que son lesiones pequeñas. Estos tipos de lesiones pueden presentarse tanto con dolor, edema o inflamación, y como afectan especialmente la región posterior de los cuerpos vertebrales, se pueden también dar datos de escoliosis. También pueden generar que el osteomastoide puede dar dolor, y también el osteoblastoma, pero el osteomastoide, lo característico es que por la clínica los pacientes responden muy bien al tratamiento del dolor con los AINES. En cambio, el osteoblastoma no responde al tratamiento con AINES. Esa es una característica clínica que es importante tener en cuenta. El osteomastoide es una lesión menor de 2 centímetros. En cambio, el osteoblastoma es una lesión de más de 2 centímetros que puede ir hasta medir a los 15 centímetros cuando es un osteoblastoma gigante. Estas lesiones son líticas y pueden tener un borde esclerótico bien definido. Además de ello, pueden presentar calcificaciones en ciertas regiones. Se pueden presentar como lesiones expansibles y que puedan destruir la cortical. Lo más frecuente de las ubicaciones son, como mencioné, los cuerpos vertebrales en la porción posterior, pero también pueden afectar el fémur y la tibia y menos frecuentemente el húmero. Entonces, este es como el espectro de lesiones desde un osteomastoide, desde un nido, hasta un osteoblastoma de mayor tamaño que ya va disminuyendo el grosor de la cortical o del borde periférico, hasta un osteoblastoma de un comportamiento agresivo que pueden generar invasión local y un crecimiento local más grande. Y es por ello que los osteoblastomas pueden llegar a tener un tamaño tan grande como 15 centímetros cuando es un osteoblastoma de tipo gigante.
Se supone que la mejor modalidad para hacer un diagnóstico ya sea de un osteomastoide o de un osteoblastoma es la tomografía, pero el objetivo de esta clase son la radiografía convencional, entonces nos vamos a quedar hasta ese punto. En esta radiografía lateral de la columna cervical se identificó que este paciente poseía una lesión radiolúcida que con un borde esclerótico a nivel de la porción posterior del cuerpo vertebral de la vértebra C5, que es una localización bien frecuente de este tipo de lesiones de tipo osteoblastoma. Además de ello, aunque no es tan común, pueden generar lesiones a nivel de los huesos largos, especialmente. No es tan común que lo generen a nivel del húmero, pero sí lo pueden generar. Por ejemplo, en este tipo de paciente no era a nivel del húmero que presentaba la lesión, sino que a nivel de el radio proximal, donde había una lesión radiolúcida que no era muy bien definida en la AP, pero que en la lateral se logró definir de forma más característica y se le hizo al final al paciente el diagnóstico por el conjunto de modalidades diagnósticas de un osteoblastoma, no tanto así por los hallazgos en la radiografía de este paciente. También pueden generar lesiones que pueden ser bien variables en la apariencia con esta radiolucidez a nivel de la ala del ilion del lado derecho. Vemos una lesión con un borde esclerótico bien marcado que hasta puede tener bordes irregulares, pero es un osteoblastoma. En cambio, esta otra lesión a nivel del tobillo, en la región medial de la tibia, vemos una radiolucidez bien localizada a nivel de la cortical y que se caracterizó como un osteoblastoma posteriormente. Ahora, había mencionado que hay lesiones que pueden ser grandes y agresivas. En este caso, se había hecho el diagnóstico de este paciente de un osteoblastoma gigante a nivel del cuerpo de la costilla a nivel posterior que estaba generando afectación. Y bueno, en esta radiografía pareciera que él no tiene una localización específica, pero este paciente tanto se le hizo tomografía como una biopsia posterior y se localizó que era un osteoblastoma gigante a nivel del arco costal, en este caso del arco costal número 5. Ok. Había mencionado que iba a hablarles un poco de lesiones malignas, y una de esas lesiones malignas que causan característicamente tipo lesiones líticas son la metástasis. La metástasis no voy a profundizar demasiado porque se van a tocar el día de mañana, como mi compañero. Entonces, estas metástasis usualmente son por diseminación hematógena de un tumor primario a nivel localizado y en otra región del cuerpo, y que se debe hacer la correlación cuando el paciente usualmente tiene más de 40 años, debido a que mayor de 40 años es un diagnóstico más frecuente. La apariencia son lesiones líticas que pueden tener un borde bien definido o tener una zona de transición más amplia y mal definida. Y es por ello que la apariencia no va a ser tan determinante, sino que van a ser los otros antecedentes, tanto clínicos como imagenológicos, que nos van a hacer el diagnóstico, además de la edad. Estos pacientes pueden presentar importante dolor óseo, y se ve que las lesiones a nivel de la columna, que es una de las regiones que más se afectan, especialmente tanto el fémur proximal, pelvis, columna, costillas, húmero y columna cervical y cráneo, la columna que más se afecta es la de la región lumbar, posteriormente la región torácica y por último la región cervical. Cuando hay afectación, cuando hay una lesión radiolúcida que afecta el pedículo de una vértebra, se dice que se debe descartar la posibilidad de una metástasis, ya que el osteoblastoma no genera esta afectación del pedículo, pero una metástasis sí lo puede generar. Son lesiones expansibles y hay unas como de la metástasis a nivel de las células de riñón, siempre van a ser líticas, pero pueden tener una apariencia tanto osteoblástica o osteolítica, entonces, o mixtas. Es por ello que cuando solo hablo de las líticas, son especialmente de ciertos tumores como los de las células renales, que son a ser siempre líticas. Ahora, hay metástasis que pueden ser solo líticas, y en este caso son el riñón como primer lugar, el pulmón, mama, tiroides y tumores a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, para tenerlas en cuenta, aunque como mencioné pueden generar lesiones mixtas o también blásticas. Entonces, este paciente con un antecedente de CA de mama, la paciente se le hizo una radiografía de la
cadera del lado izquierdo porque la paciente refería dolor y dificultad para movilizarse. Entonces se le identificó que a nivel de la cabeza del fémur del lado izquierdo y de la región trocantérica tenía múltiples lesiones radiolúcidas mal definidas, que por la edad del paciente y por la antecedente se le hizo el diagnóstico de metástasis óseas a nivel de esta región. También esta otra paciente es una radiografía de fémur, AP de fémur, de la pierna a nivel de fémur, donde es un paciente que ya tenía antecedentes de un melanoma, y que generó una lesión radiolúcida con se le hizo el diagnóstico de una metástasis ósea de este tipo de pacientes. En cambio, ese otro paciente también tenía el antecedente de 11A de mama, una paciente femenina donde se observan lesiones radiolúcidas mal definidas con desgaste de la cortical y que afectan también tanto el hueso de la pelvis como el pubis, el isquion y también parte del ilion, que en esta parte no se observa, y la cabeza del fémur, que tiene un patrón más como permitivo o de apolillado. Entonces, este tipo de lesiones que afectan la estructura ósea son metástasis hasta que se demuestre lo contrario en un paciente que ya tiene mayor de 40 años y que tenga antecedentes de CA primario. Esta misma paciente tenía otra radiografía de la cadera del lado izquierdo, en el cual también se encontraron las mismas características de las lesiones y con más fuerza se le hizo el diagnóstico de metástasis óseas en este paciente con un antecedente de CA de mama. Ahora, esta paciente tenía un antecedente de CA de riñón, de células de riñón, sin dar datos del tipo histológico de la lesión, pero que se encontró que a nivel de la cabeza del húmero del lado izquierdo se encontraba casi perdida la estructura anatómica del hueso y que se veían lesiones radiolúcidas mal definidas con la cortical totalmente perdida, y se le hizo el diagnóstico que además de eso presentaba una fractura patológica a ese nivel, el diagnóstico de metástasis óseas. Ok, en este otro paciente, a nivel de este hueso también se encontraron unas lesiones radiolúcidas con bordes mal definidos, con desgaste de la cortical, que se asociaron a metástasis. Ok, para no aburrirlos tanto, voy a tratar de aligerar el paso y voy a hablarles un poco de mieloma múltiple. Mieloma múltiple es un tipo de variedad de células de tumores que se originan de las células de los plasmocitos. Los plasmocitos son las células que producen las inmunoglobulinas o células del linfocito tipo B. Es un tumor totalmente maligno, se presenta con mayor frecuencia en pacientes mayores de 40 años, que pueden ser lesiones solitarias o múltiples y que pueden presentarse con el dolor óseo o pueden presentarse también con otras alteraciones como pérdida de peso, malestar general, anorexia, adinomia y todo ese tipo de alteraciones que suelen presentarse con mayor frecuencia en pacientes mayores de 40 años y que no hay una diferencia entre hombres y mujeres. Ok, una de las características puede ser el dolor óseo, pero también pueden ser las fracturas patológicas a nivel de las lesiones. Y como diagnóstico clínico de laboratorial también se puede encontrar esta proteína, que es una porción de la proteína de bajo peso molecular de las inmunoglobulinas que se secretan que se pierden a nivel de la orina cuando se está sospechando un paciente con mieloma múltiple, como la proteína de Baines-Jones. Usualmente se dice que la radiografía puede darnos hallazgos que que por clínica van a tardar hasta 3 a 5 años antes de dar el diagnóstico, que son característicamente lesiones encaucadas o de un patrón primitivo que es totalmente maligno y que pueden tener mayor frecuencia en huesos de cráneo, esternón, columna, pelvis y con menor frecuencia huesos largos. Aunque eso de los huesos largos, no, en las bibliografías que verifiqué, no habían había más casos de lesiones a nivel de hueso largo. En este caso, había una radiolucidez bien circunscrita a nivel central del húmero del lado izquierdo que se asoció a un plasmitoma único, pero que en este caso, en la radiografía de este paciente a nivel del muslo, vemos el fémur que está con un patrón de lesiones radiolúcidas bien definido que parece más un patrón de apolillado, y ese tipo de patrón apolillado es característico de mieloma versus metástasis.
hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, en este otro paciente, en una radiografía AP de rodilla, vemos que a nivel de la cabeza del peroné del lado derecho hay pérdida de la densidad ósea como tal, y lo que se ve un patrón permeativo de afectación no bien localizado, no geográfico, y se demostró que este paciente padecía de un mieloma múltiple. También a nivel de cráneo, estas lesiones pueden generar un patrón de lesiones radiolúcidas circunscritas que pueden darnos este tipo de patrón permeativo o apolillado, que son indicativos de procesos malignos. También en este fémur, este mismo paciente se le hizo el screening por mieloma y se le hizo en la radiografía lateral de cráneo, se le identificaron ese tipo de lesiones. En cambio, en el muslo también se le encontraron este tipo de lesiones bien circunscritas y que eran múltiples radiolucidez bien específicas a nivel del fémur, y también los poseía a nivel del fémur contralateral, entonces se le hizo el diagnóstico de un mieloma múltiple. Ahora, en este otro paciente tenemos también una radiografía lateral de cráneo donde vemos unas múltiples radiolucidez que se encuentran tanto a nivel frontal, parietal y occipital, y además de eso también tenemos una radiografía AP del brazo del lado derecho donde vemos un quiste neuroenigmático de hueso. Son lesiones con múltiples cavidades llenas de sangre que pueden tener una alteración circulatoria. Se presentan usualmente hasta los 30 años como corte de edad, porque lo más frecuente es encontrarlos en pacientes de 5 a 20 años, con una frecuencia de hombres y mujeres de igual forma. Son lesiones expansibles y multiloculadas que pueden generar una radiopacidad geográfica sin anillo esclerótico y que tienen una característica que usualmente son excéntricas, que pueden presentar una corteza adelgazada y con una reacción perióstica laminada. Aunque cuando ya este tipo de lesiones se pueden encontrar también a nivel de las vértebras y pueden generar afectación contigua de otras estructuras, y cuando es a nivel de las vértebras pueden afectar hasta 2 vértebras en conjunto. Se pueden observar como lesiones quísticas en expansión o expansibles con escasa reacción perióstica. Entonces, tenemos este paciente con una radiografía AP de la mano a nivel del dedo medio, donde vemos una lesión radiolúcida bien circunscrita a nivel proximal de la falange proximal de este dedo, pero que, como ustedes recordarán, es una localización típica de los encondromas, pero que por la edad del paciente y por las características que no presentaba otras lesiones, le hace el diagnóstico de este tipo de lesiones de tipo quiste neuroenigmático. Además, presenta múltiples trabeculaciones internas que son datos de los septos y donde se encuentran la sangre, y en los estudios de tomografía y resonancia se puede mostrar el nivel líquido del contenido sanguíneo de este tipo de lesiones. Esta otra radiografía de este paciente a nivel de la articulación del tobillo se identificó una lesión excéntrica radiolúcida con un borde esclerótico no tan definido que se asoció a un quiste neuroenigmático. Y en este otro paciente tenemos tanto a nivel de que encontramos a nivel de la articulación del tobillo, también lesiones radiolúcidas con un borde esclerótico mal definido que están pues, en una localización excéntrica y que sea con diferentes tabiques delgados que se asocian a un quiste neuroenigmático. Ok, este es otro paciente con una radiografía tanto AP como lateral de la rodilla del lado izquierdo. Vemos que existe una lucidez que tiene borde esclerótico no tan bien definido, que parece que tiene múltiples cavidades, que tiene tabiques internos y que no se muestra el nivel líquido, pero que son característicos de un quiste neuroenigmático. En este caso va a ser un quiste de gran tamaño, ya no tiene una localización tan excéntrica, sino que más una localización más central. En cambio, el quiste solitario, el quiste óseo solitario es una lesión que tanto puede ser un diagnóstico diferencial del quiste neuroenigmático, pero pues, es una lesión más unicameral y que puede generar una alteración de crecimiento. Suele encontrarse en húmero y en fémur proximales como más frecuente, y los pacientes suelen ser asintomáticos. La edad de corte es a los 30 años porque un paciente suele presentarlo especialmente los menores de 20 años.
Suelen ser lesiones centrales bien definidas de márgenes escleróticos que no poseen una reacción esclerótica, una reacción perióstica definida, y que su sitio más común son el fémur proximal y el húmero proximal. Entonces lo que vemos en este caso es una radiografía del brazo a nivel del húmero proximal. Lo que vemos es una radiolucidez bien circunscrita a nivel central, que se encuentra a nivel de la metáfisis, bueno, casi a nivel de la metáfisis, entre la diáfisis y la epífisis, que tiene un borde esclerótico delgado, que se asocia a la localización característica de un tipo de quiste simple de hueso. Este otro paciente tiene una radiolucidez a nivel de la región de la cercana a la cabeza del húmero del lado izquierdo, y que se asociaba a una fractura patológica, que es una de las formas clásicas de encontrar este tipo de lesiones, ya que hasta un 50% de las pacientes que presentan un quiste solitario pueden presentar una fractura patológica a nivel de la lesión. Esta otra radiografía a nivel de la cadera, que vemos afectación del fémur proximal, que es otra de las localizaciones habituales de este tipo de lesiones. Siempre una radiolucidez que es bien circunscrita, en este caso no es tan excéntrica, pero sí es a nivel de la metáfisis. Okay, que esta es una radiografía del húmero del lado derecho de este paciente, donde se asociaba a esta lesión radiolúcida con borde esclerótico poco definido, con una fractura patológica, que es la mitad de los casos se van a presentar como eso, como lo había mencionado. Espero terminar pronto. El hiperparatiroidismo es una afectación tanto endocrinológica como afectación sistémica que se genera cuando hay una hiperactividad de las glándulas paratiroides, que generan una excesiva secreción de la paratormona o hormona paratiroidea, que tienen una gran cantidad de apariencias, pero que uno de los hallazgos más específicos y patognomónicos del hiperparatiroidismo es que presentan resorción perióstica subperióstica, que al ser tratada la causa primaria del hiperparatiroidismo, ya sea con resección de un tumor a nivel de la paratiroides, suelen regresar los hallazgos patológicos, o sea que pueden tratarse adecuadamente. Pueden verse lesiones líticas únicas o múltiples de acuerdo a la intensidad del hiperparatiroidismo, y a veces también pueden darse datos de osteoporosis o osteoclerosis por el grado excesivo de resorción ósea a nivel de los huesos por los osteoclastos. Como mencioné, una de las características más importantes es que tengan resorción ósea subperióstica, que es patognomónico del hiperparatiroidismo o tumor de Brown. A nivel del cráneo pueden verse ciertas características como radiopacidades y radiolucidez bien específicas que se asocian al signo de sal y pimienta, característicos del hiperparatiroidismo. En este caso se supone que la resorción subperióstica se suele ver más en la cara radial de las falanges medias y proximales. Se supone que en esta radiografía de esta mano, del lado derecho, se ven que hay desgaste de la cortical de la falange, tanto proximal como media, y con disminución de la densidad a nivel del hueso trabecular de estos huesos planos, y es característico de hiperparatiroidismo. También pueden verse lesiones radiolúcidas bien circunscritas como características de un tumor de Brown, que son específicas de este tipo de lesiones como hiperparatiroidismo, pero se hace el diagnóstico al ver esa radiolucidez a nivel de las falanges con la asociación de la endocrinopatía y las otras alteraciones metabólicas por la elevación del fosfato y del calcio. Ok, y a nivel de cráneo, como había mencionado, el signo característico es el signo de sal y pimienta, y como vemos son múltiples radiocapacidades pequeñas y radiolucidez bien intermezclada, como eso hace, como es algo oscuro y algo blanco, entonces sal y pimienta. En este otro caso, otro paciente siempre siendo estudiada por hiperparatiroidismo, vemos que existe disminución de la densidad de los huesos de las falanges y hay resorción subperióstica que se observa claramente en este tipo de lesiones. Otro paciente con lesiones en sal y pimienta a nivel de cráneo, que solo es para que quede claro que se pueden encontrar ese tipo de lesiones en este pacientes. Ya para terminar, los hemangiomas son lesiones, malformaciones vasculares benignas que se caracterizan por formación de vasos nuevos, que son lesiones de crecimiento lento, que se presentan principalmente en la cuarta, quinta década de la vida, suelen ser asintomáticas y el punto donde más se encuentran son la columna vertebral y el cráneo. Son lesiones que pueden ser líticas múltiples
y que están bien circunscritas y que pueden presentar estriaciones verticales, y a esas estriaciones verticales se le llama signo de la rueda de carro, que son bien características de los hemangiomas. En este paciente tiene una radiografía PA de tórax donde se identificó que había una radiolucidez a nivel paravertebral del lado izquierdo. Se le hizo una radiografía lateral en donde se identificó que a nivel de la porción posterior del cuerpo vertebral de esta vértebra torácica había una radiopacidad circunscrita a nivel de la región posterior de este cuerpo vertebral, y se asoció con estudios posteriores. Obviamente se le hizo una tomografía y posterior biopsia a este paciente se le hizo el diagnóstico de un hemangioma paravertebral. Ahora, también se asocia que los hemangiomas a nivel del cráneo pueden dar una característica bien especial, que es dar un aspecto como espigas, que es característico del hemangioma a nivel del cráneo, que son estriaciones como groseras y también pueden ser bien diagnósticas a nivel, son específicas de la afectación del cráneo. Y esta es la radiografía lateral de la AP de cráneo que les hemos mostrado anteriormente, y estos hemangiomas tienen una localización más de la región parietal y temporal. La osteomielitis es una infección del hueso que puede generarse de diferentes formas, ya puede ser por vía hematógena, por vía de infección directa o por contigüidad, que suele presentarse a cualquier edad y es el mayor diagnóstico diferencial de casi toda la lesión, ya que puede ser de múltiples formas se puede presentar, pero en los niños es característico que como los niños tienen una mayor vascularización a nivel de la metáfisis, ya que este es una porción del hueso que está en crecimiento, es una de las regiones que más se localiza en la osteomielitis en los niños, pero en los adultos ya tiene una localización más diferida en relación a ello. Estos pueden y se deben especialmente a que la vascularización de los huesos va cambiando de acuerdo a la edad, y que al inicio solo es una vascularización central, pero cuando ya se forman los centros de circulación secundarios en los niños, también tiene una circulación a nivel de las porciones distales y proximales de la epífisis. La osteomielitis puede generar, lo más característico de la osteomielitis para hacer el diagnóstico es que tienen un cuadro clínico de fiebre, alteraciones que van asociadas con alteraciones de los tejidos blandos como edema o pérdida de los planos faciales o alteración de la función si es a nivel de una articulación. Puede ser una lesión lítica destructiva, y al ser una lesión lítica destructiva puede hasta pensarse que es una lesión de tipo maligno hasta que se demuestre lo contrario. Generan esclerosis endóstica y puede presentar secuestros, que son zonas de hueso que han sido necrosadas y que forman un borde serpiginoso alrededor. Además de ello, la osteomielitis puede dar formación de abscesos intraóseos que pueden fistulizarse posteriormente. Esa es una de las complicaciones de la osteomielitis subaguda y aguda y crónica. Entonces, en este paciente con diagnóstico de osteomielitis, primero tenemos en la radiografía del lado izquierdo una radiografía localizada a nivel del dedo de la mano derecha, donde observamos que hay destrucción total de la falange distal de este hueso, acompañado de edema de los tejidos blandos, donde vemos que aumento de la densidad de los tejidos asociados a cambios inflamatorios. En cambio, este otro paciente de la radiografía del medio, que es una radiografía P de muñeca, vemos que hay cambios en la densidad de los huesos del carpo asociados a edema de los tejidos blandos. Se asoció como una osteomielitis en esa región de la articulación de la muñeca. En cambio, esta otra radiografía del lado derecho es una radiografía del pie de un paciente diabético que estaba cursando con un pie diabético Wagner, que se sospechaba que era un Wagner 3, pero que al ver la afectación de hueso ya estaba dando datos de osteomielitis aguda, además de los cambios inflamatorios a ese nivel. Entonces ya tenía afectación tanto de partes blandas como de partes óseas. Este otro paciente con datos de osteomielitis crónica se ve en la radiografía AP de pelvis que la cadera del lado izquierdo está totalmente perdida de la morfología del fémur, y se le dieron como el diagnóstico de osteomielitis crónica. Otro paciente de edad pediátrica, vemos que hay una lesión radiolúcida a nivel de la porción proximal del húmero, y se asoció a datos de osteomielitis asociados con los cambios inflamatorios a nivel de los tejidos blandos. El absceso de Brody es una lesión, un absceso localizado intraóseo, que es una localización más central que suele presentarse por Staphylococcus aureus, más en varones en la segunda década de la vida.
en la metáfisis, en la tibia y el fémur, que son bien delimitados con esclerosis y son característicos de una osteomielitis subaguda, especialmente o crónica. Estos son diferentes aspectos de un absceso de Brody en estas pacientes. El condroblastoma, ya para terminar, es un tumor formador de matriz condroide, que se le llama también tumor de Codman, que se presenta especialmente hasta los 30 años, suele presentarse más en la epífisis de los huesos largos y que tiene una preponderancia con mayor presentación de hombres sobre mujeres. Suelen ser lesiones que pues, generan dolor articular y rigidez, suelen ser de localización excéntrica bien definidos, con bordes escleróticos delgados, no expansibles, que su localización más frecuente son el húmero, la tibia y el fémur a nivel de la rodilla. Entonces vemos este paciente con una radiografía a nivel del hombro del lado izquierdo, una lesión lúcida con bordes mal definidos, con borde esclerótico que no es expansiva, que está a nivel casi del borde de la articulación, que se relacionó con un condroblastoma. Este otro paciente, pero esta en cambio es a nivel del lado derecho, de las mismas características allá mencionadas, y este otro paciente con una lesión radiolúcida con un borde esclerótico es bien marcado a nivel de la tibia de esta rodilla. Ya para el último, el fibroma condromixoide es una lesión bastante rara que se presenta, es una matriz mixta ya que forma tanto fibrosis como una lesión condroide. Se presenta más en los jóvenes, especialmente con una preponderancia sobre los miembros inferiores, especialmente a nivel de la rodilla, el fémur, y la tibia y los pies. Suele se asocia a dolor, edema y pérdida de la movilidad, suelen ser excéntricos y se asocia más a presentación en la metáfisis y con borde esclerótico delgado. Se le hace el diagnóstico diferencial con un osteoma no osificante porque comparten ciertas características, como ser una relación radiolúcida excéntrica que puede afectarse la cortical con desgaste de ella, y es por ello que se hace el diagnóstico diferencial con el osteoma osteoide o con el osteoblastoma. Este cambio, esta es otra radiografía AP de pelvis, donde se ve que a nivel del ala del ilium se observa una lesión radiolúcida con borde esclerótico mal delimitado, que era en relación a un fibroma condromixoide. Y esta última radiografía es un paciente, una radiografía AP de la rodilla del lado izquierdo, donde vemos una lesión que es radiolúcida con bordes mal definidos y que tiene afectación de la cortical en relación a un fibroma condromixoide. Y en este otro cambio, este caso también es otro paciente con diagnóstico de un fibroma condromixoide. La estadificación no se la voy a dar, solo se las dejaba como un resumen previo a lo que le va a dar mi compañero Jorge el día de mañana, y lamento que haya sido una clase tan larga, pero como podrán ver, revisé un montón de bibliografías y aún así no logré hacerla más corta. Muchas gracias por su atención y disculpen haberlos tardado de su almuerzo.